Listo. Ese no quiere. Y para entrar a eso. ¿Ya están todas ahí? ¿Se acuerda que Sí. Ok. Ahora por acá. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues, tuve que robarles un poquito de la clase. Pero entonces intentemos sacar, pues hacerle rápido, así logramos sacar, bueno, igual no es mucho. Vamos a hacer un repaso primero de lo que habíamos visto, porque ya como hace 2 semanas no tocamos tema nuevo, entonces seguramente todo eso ya se olvida. Entonces vamos a darle repaso a todo eso, desde que vimos lo de los tipos de datos, y entramos a ver los diccionarios, que es lo único, que es ya lo que nos falta de esa parte. Después hablamos de una metodología de trabajo que pues ahí me inventé a ver qué tal funciona. El objetivo es que impulsemos como la capacidad de imaginar soluciones, de inventarse cosas a partir de los temas que estamos viendo. Porque a fin de cuentas eso es lo que hay que hacer. Uno aprende ciertos temas, ciertos cómo hacer ciclos, cómo hacer vainas, pero el que le da valor es el que los va a usar. Bueno. A pensar una estrategia para ir impulsando eso. Listo. Entonces empecemos con los tipos de datos. Habíamos dicho que qué era un tipo de dato, pues básicamente lo que definía qué valor podía tomar o no un dato. Habíamos visto que las variables pues eran como un espaciecito por allá en la memoria que se iba a rellenar con información de qué tipo, depende de lo que le diga el tipo de dato, ¿cierto? Si es un entero, ese espaciecito de memoria se va a grabar con un número. Si es un carácter, se va a grabar con una letra o con un número que va a interpretar como una letra. Y así sucesivamente. Entonces, vimos los tipos de datos normales que se manejan en Python. Entonces, tenemos los booleanos, que son el falso verdadero, 0 y 1. Ya habíamos visto que era lo que describía el grado de veracidad de una proposición. Que no eran, si era un 0 y un 1, no eran ceros y unos aritméticos que se podían sumar, sino que representaban como la ausencia o la presencia de algo. Los numéricos, que sí son ya tipos de datos matemáticos, que pueden ser los enteros, punto flotante, que son los decimales, y los complejos, que habíamos visto que eran los que tenían una parte imaginaria. Y vimos las cadenas de caracteres o strings, que eran pues nombres o un número como una cédula, por ejemplo. En Python acuérdense que no existe el carácter solito, pero que se podía simular con una cadena de caracteres de longitud 1, ¿cierto? Entonces habíamos visto otros tipos más complejos, como las listas, las tuplas, los rangos. Hoy vemos los diccionarios y podemos hablar de las clases y las instancias. Eso ya, esas dos últimas es de una lógica de programación distinta que se llama lógica de programación orientada a objetos. Habíamos hablado un poquito de eso, que era como cuando uno decía que el carro tenía unas características, que era el color, el tamaño, y que también tenía unas acciones, que era frenar o acelerar. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que más o menos así es que trabaja la programación orientada a objetos. Entonces vimos los tipo int, todos los que abarcan los números enteros, números negativos, positivos, en teoría va hasta el infinito, pero se trunca el tamaño de la variable pues por simple espacio en memoria, porque no vamos a llenar toda la memoria de un computador con un número. Vimos el tipo float, que eran pues los decimales. ¿Cómo hacía el computador para saber que eran decimales? Pues trabajaba en esto que es notación científica, es decir, elevar todos los números a la 2 o a la -2, dependiendo de para dónde quiero mandar yo la coma. Si es a la -2, la coma la estoy moviendo hacia la izquierda, y si es a la 2, la estoy moviendo hacia la derecha.
Este tipo de unidades, pues habíamos visto que pues, también tiene infinitos valores, también están truncados y su uso es muy normal en unidades de medida, trabajos de física. 2.5 kilómetros, 3.5 kilos, 2.3 galones y así es muy normal en unidades de medida. Pero también en unidades monetarias, aunque para unidades monetarias no se utiliza tanto el float, sino otro tipo de dato distinto. Vimos lo de los números complejos, no nos metimos mucho porque de hecho no los vamos a usar, es solamente para que sepan que eso existe. Que era, hablábamos que se podía representar de dos formas, numéricamente o en un plano, pues es una parte real más o menos la parte imaginaria, y gráficamente era un plano cartesiano en el que un eje X era la parte real y un eje Y la imaginaria, y que simplemente ubicaba uno el punto. Si es 2 más 3J o Y, por eso que se podía representar con las dos, marco un 2 en la real y un 3 en la imaginaria, y esa es la representación del número complejo. ¿Eso para qué se usa? Matemática avanzada o métodos numéricos. Eso es básicamente programas como los que hemos hecho, iterativos, o sea que ejecutan muchas veces y van refinando el error para calcular algo. Como por ejemplo yo para calcular, no sé, cuánto va a valer el dólar mañana. Eso empieza a iterar y a hacer cálculos y hacer cálculos y hacer cálculos. Da con un valor estimado de cuánto va a valer el dólar mañana. Pero para otro tipo de aplicaciones se usan mucho los números complejos. Vimos la cadena de caracteres, que básicamente pues son palabras. Son palabras, tienen la palabra reservada str, así como en este está el float y acá el int. Son palabras reservadas. ¿Qué quiere decir que son palabras reservadas? Que yo no puedo llamar una variable, por ejemplo, decir que la voy a llamar str. No se puede. Para usar un string, pues simplemente se encierra en comillas simples o dobles, las que ustedes escojan, pero si a la izquierda ponen dobles, a la derecha ponen dobles. Si a la izquierda ponen simples, a la derecha ponen simples. No existe el carácter, se simula con un string de longitud 1. Uno que hace con un string puede comparar a ver si son iguales o no. Les había puesto a pensar eso para que podía servir. Y se pueden imprimir. Y se pueden concatenar. ¿Alguno recuerda que era concatenar? Juntar. ¿Ah? Juntarlos. Literalmente pegar uno al ladito del otro. Vimos las listas. ¿Qué eran las listas? Pues un conjunto de strings. ¿Qué pasaba con las listas? Las listas son objetos mutables. ¿Qué quiere decir que están mutables? Y entrar a revisar cada uno de los elementos. Yo puedo ir a primero, segundo, a tercero, pero yo puedo quitar elementos o puedo agregar o puedo modificar. Entonces hicimos un ejemplo de eso también. Y que yo como me movía en una lista, pues mediante un índice, y el índice empieza en 0. Las tuplas son muy similares a las listas. ¿En qué varían? En que las tuplas son inmutables. ¿Qué quiere decir que son inmutables? No se pueden modificar. Yo no puedo ni añadir ni quitar elementos. Yo puedo ir y revisar cuál es el elemento 0, cuál es el 2, cuál es el 3, pero no puedo modificarlos, ni los puedo quitar, ni puedo añadir otros nuevos. ¿Hasta ahí ya? Sí. Y habíamos hecho por aquí unos ejemplitos, ¿cierto? Cogimos acá resultado, pues vimos cómo podíamos trabajar con un int, palabra reservada int, un 22, cualquier cosa. Vimos que yo podía hacer una conversión entre tipos de datos, que ¿cómo se llamaba eso? Yo no me acuerdo.
era ese proceso que se llamaba cast. Cuando uno hace un cast, lo que hace es cambiar el tipo de dato de una variable, sea de entero a flotante o de flotante a entero, o de string a entero también. Alguien mandó en una tablita de ventas de algo, lo que era plata lo mandó fue como un string, pero usted necesita calcular ventas totales, usted no suma strings, entonces tiene que convertirlas a entero o a flotante. En casos así se usa mucho. Bueno. Vimos que aquí también teníamos los dos puntos flotantes, pues son los decimales, como habíamos hablado, y que yo también puedo convertir los decimales a un entero. Por lo mismo puedo yo necesitar solamente la parte entera y no la decimal. Y hablamos de que, por ejemplo, con estos números yo puedo hacer dos tipos de tareas, o redondeo por encima o redondeo por debajo. En vez de redondeo por encima, lo hacemos con este método de acá, esta, digamos, funcioncita, que pertenece a la librería math. Habíamos hablado que eran las librerías. ¿Alguno se acuerda que es una librería? Es un conjunto de funciones. Sí, básicamente son varios programitas ahí metidos en un paquete. Y yo simplemente voy a ese paquete y saco la función que yo quiera, lo que yo vaya a hacer. En realidad no se llaman funciones, se llaman métodos, porque Python está hecho para programación orientada a objetos, pero después tratamos esos términos. Entonces, ¿cómo hacía yo un llamado a una función? Primero a una librería, primero la tengo que importar, ¿cierto? Hemos dicho, este import math, que es, ¿cómo se traduce? Tráigame la librería math. Y yo después aquí le digo, de la librería math, eso significa math punto, tráigame flor. Y le voy a pasar el argumento que se llama. ¿Se acuerdan que las funciones son una cajita que necesitan un dato de entrada y ellas dan un dato de salida? El argumento es ese dato de entrada. Que ¿cómo sabe uno cuál es el argumento de una función? Enseñé a buscar la función en Python, y hay muchos que ya han hecho la pregunta y aquí le explican cómo funciona, qué tiene que hacer. O lo puedo poner aquí Python y voy directamente a la documentación de Python, funciones matemáticas. Esta es la documentación oficial de Python y ellos le dicen qué hace, cómo se llama, cuál es el grupo de funciones, cómo se llama, qué devuelve y qué hay que pasarle. Entonces, si usted no sabe cuál es el argumento de una función de una librería, puede ir a la documentación de Python y la consulta. Y si no sabe qué devuelve, puede ir a la documentación de Python y la consulta. Entonces habíamos mirado el redondeo por debajo y el redondeo por encima. Hicimos ahí un ejercicio chiquito. Vimos la cadena de caracteres, que es pues una frase, y vimos que la podemos encerrar en comillas simples y dobles, y podíamos hacer una comparación. ¿Por qué? Porque queríamos ver, por ejemplo, si esta palabra estaba en una base de datos o alguien había dicho eso, o comparar si dos personas se llaman igual o si dos personas tienen la misma cédula, o comparar contraseñas. Por ejemplo, alguien guardó una contraseña, pues después cuando va a ingresar le pide la contraseña y comparo dos caracteres. Eso es lo que estoy haciendo cuando comparo contraseñas, o cuando comparo la cuenta también. Cuando voy a entrar a Facebook, por ejemplo, le piden el usuario, se mete el correo, eso es un string, y que vaya a hacer Facebook, va y compara ese string con lo que está en su base de datos a ver si coincide, y lo mismo con la contraseña. ¿Qué podíamos hacer con las cadenas de caracteres? Pues vemos que yo podía sumar, entre comillas sumar, cadenas de caracteres, y que estaba haciendo concatenar, y podía compararlas.
y podría saber la longitud con este comandito acá, len cadena 1, que devuelve la longitud de un string. Lo pusimos acá, hola, este es un string, hola, este es otro string, ahí fue que hicimos la concatenación, que se pega sin espacios. Y también devuelvo la longitud, viene en cuenta las palabras, incluyendo los espacios, y lo pongo. Vimos también las listas. Vemos que la lista, si iba a crear una lista, lo hacía con brackets, que se llama esa vaina. Y separo los elementos de cada lista con comas. Podía recorrer la lista diciendo el primer elemento llevándolo a una variable va a ser lista y el índice que empieza en 0. Y yo también puedo recorrerla con un for para ir recorriendo todos los elementos. Vemos que yo podía crear una, aquí la creamos llena para ir mostrando los elementos, y creamos una vacía para ver que también yo podía ingresarle elementos a la lista. Aquí por ejemplo le pasé un 2, le puedo pasar un entero, un punto flotante, un string, lo que yo quiera. Y aquí lo vimos, el primer elemento de la lista es, ahí mostramos cómo recorríamos. Y acá añadiendo elementos a la lista, aquí tenemos una lista que estaba vacía pero ya tiene 2. Y también yo puedo reemplazar elementos. Que como le digo cuál es el índice, o sea cuál es el elemento que voy a reemplazar, y voy a decirle con qué cosa lo voy a reemplazar. Entonces ya el elemento 0 no corresponde al primer elemento, que era lo que habíamos puesto, sino elemento a nuevo elemento, que fue el que añadimos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda, pregunta? No va a repasar el video. Listo. Por eso era bueno haber hecho este repasito. Y vimos las tuplas. Que ¿cómo hacía yo una tupla? Pues con paréntesis. ¿Tiene sentido que yo cree una tupla vacía? Pregunta. ¿Tiene sentido que yo haga una tupla vacía? No, ¿Por qué no? porque entonces no, pues como a esa no se le modifica nada, entonces ¿para qué? Exactamente. Yo no hago una tupla vacía porque yo no puedo ni añadir ni quitar elementos. Entonces normalmente yo hago una tupla con un contenido que yo no quiero que el usuario modifique. Pero si hago una lista, si yo quiero que el usuario modifique el contenido, o si yo quiero que durante el se modifique el contenido. Si no lo quiero, hago una lista. ¿Y cómo viajo a través de la lista? Lo mismo, de la tupla, perdón, tupla y el índice entre brackets. Entonces puedo viajar a través de la tupla o puedo saber la longitud de la tupla. Y si yo quiero recorrer cada uno de los elementos, lo puedo hacer con un for. Formas de hacerlo. Vimos esta primera, que era poner un contador y que vaya hasta la longitud de la tupla. Entonces, esta siempre es la forma más recomendada porque no siempre se sabe la longitud de la tupla. Yo no puedo poner un 5, entonces ahí era que habíamos hablado. ¿Y qué pasa si yo, listo, con la tupla yo sé que va a tener los mismos elementos? ¿Qué pasa con una lista que yo le puedo ir agregando? Y primero eran 3 marcas de carros, pero ya son 4 y después son 5. Si yo pongo acá la longitud con la tupla, lo más seguro es las cosas mal, porque la lista, perdón, puede ir creciendo, puedo ir añadiendo elementos. Entonces lo más recomendable es poner hasta la longitud de la tupla. Y aquí le digo, imprima el contenido de la tupla en la posición contador. Y así era una forma en que yo podía ir imprimiendo el contenido de una tupla. O podía hacerlo de esta otra forma, para el elemento que voy a imprimir en la tupla, o sea, para cada uno de estos que voy a hacer, imprimir el elemento.
Entonces aquí viene lo que les decía, que Python es muy alto nivel, porque yo cuando le dije que elemento era esto, era estos cositos, nunca se lo dije. ¿Y dónde definí yo elemento? Nunca lo hice. Pero si yo lo pongo así, él sabe que está recorriendo esto. Ese es trabajo que se le ahorra a uno. Y aquí vemos que las imprimimos. ¿Bien hasta ahí? Sí. Sí. Ahora sí, los diccionarios. ¿Qué son los famosos diccionarios? Hágase de cuenta una tabla. Haga de cuenta que es una tabla. Aquí usted va a tener una característica que la vamos a llamar key o clave. Va a tener la clave, que va a ser un dato que sea inmutable, es decir, algo que nunca cambie. Y los diccionarios sí son mutables, es decir, yo puedo cambiar el valor de las llaves, pero no puedo cambiar la llave como tal. Ejemplo, un diccionario así sencillo como este, que puede ser el nombre o la información personal de alguien. El nombre es la clave. ¿Y qué valor tiene? Andrés. La ciudad es la clave. ¿Y qué valor tiene? Medellín. Edad es la clave. ¿Qué valor tiene? 25. Yo puedo cambiar el 25, el Medellín y el Andrés, pero no puedo cambiar el nombre, ni ciudad, ni edad. Es como alguien se puede cambiar de nombre, o alguien puede, pues alguien cumple años y ya no tiene 25, no tiene 26, pero siempre va a tener un nombre, y la palabra nombre nadie la va a cambiar, ¿cierto? Y va a tener una edad, quiera o no quiera, y va a ser de una ciudad. Entonces más o menos esa es como la filosofía de un diccionario. Los valores son mutables, pero las claves o keys son inmutables. ¿Cómo es la sintaxis de un diccionario? Bueno, ahí sí ya pueden abrir el Jupyter para que nos hagamos un diccionario. Es que tenemos que entrar por ese numerito y Juan está ocupado y ya cambió. Ay, no, dígale a Juan que deje esa vaina tan complicada, por favor, pero es que les ponga eso más sencillo. Estamos en Bueno, ahí el que se ponga la capa y vaya y busque a Juan. Es que está en una reunión. Ay, no convenía dar clase definitivamente. Hoy no fue. Bueno, no perdamos tiempo entonces. Yo lo voy a ir haciendo acá y ustedes van copiando, están grabando. Sí, bueno, estamos grabando. eso. Entonces, yo le voy a poner un nombre. Vamos a ponerle, no sé, digamos, canasta. Vamos a poner precio, canasta familiar. La lista de precios. Y se llama llamarme diccionario. Y yo encierro entre corchetes lo que yo vaya a poner en mi canasta. Y empiezo a poner. Entonces, vamos a poner los huevos. Según el ministro, la docena vale el 800. El 800, la docena. Eso. Le pongo el signo pesos para que valga la pena, pues para mirar lo que es un valor numérico como string
un valor numérico como tal. Ujú. Entonces, digamos, el arroz. Póngale cualquier vaina. Eso sería tener. No, pero espere. Y póngale galletas. Cualquier cosa. Y separo los elementos por comas. Y tengo un diccionario listo. Si yo corro esto, pues no debería haber pasado. Bueno. Aquí no es con igual, es con 2 puntos. Yo le estoy diciendo que a la clave huevos le voy a asignar este valor en este diccionario. Entonces esta puede ser la lista de precios de, no sé, pongamos que el éxito. Y puedo tener otra que no sea la del éxito, sino la de Yonko. Yo voy a tener el mismo diccionario. No puedo tener otros valores. No. Yo corro esto, ya tengo mis 2 diccionarios. ¿Cómo puedo recorrer un diccionario? Bueno, tenemos 2 formas. Yo puedo imprimir el diccionario completo. ¿Qué pasa si yo imprimo el diccionario completo? Vamos a ver. Este es del éxito. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Él va a imprimir todo y comillas. Él le va a imprimir. Esta clave tiene este valor. Esta clave tiene este valor. Esta clave tiene este valor. Como ven, si yo le quiero poner el signo pesos al asunto, esto ya deja de ser un número y pasa a ser un string, porque el signo pesos no es un número, y nada más por estar el signo pesos aquí ya todo se convierte en un string. Quiere decir que si yo quiero sumar el valor de los huevos en el éxito y los huevos en Jumbo, pues no puedo, porque este es un string y este sí es numérico. Saca cuánto vale el arroz y cuánto valen las galletas. Pero también puedo hacer otra cosa. Puedo decirle, venga, esta clave, ¿qué índice tiene? O mejor dicho, a esta clave, acuérdense que yo puedo cambiar. De hecho, aquí estamos haciendo 2 cosas. Yo puedo añadir claves o quitar claves y puedo asignarles valores. Por ejemplo, puedo decir a esta vaina del éxito, yo le voy a agregar una nueva clave que sea, no sé, lentejas. Y vamos a tener este valor. Cuando yo vuelva a imprimir el diccionario, ¿qué va a pasar? Van a estar las lentejas con el valor que yo les di. O yo puedo modificar el valor del arroz, por ejemplo. Mire que ya está gratis. Y el arroz está gratis. ¿Qué otra forma tengo yo de recorrer un diccionario? Por los índices. Igual que ahora. Yo puedo ir preguntando por cada una de las claves y que me diga qué es el valor, cuál es el valor que tiene. Vamos a copiarnos este por acá. Pues si le recorro hacia cada una de las claves, huevos, arroz, galletas, lentejas,
y tráigame qué es lo que hay ahí. 1800, 0, 15.23 y este otro número feo. 5.640.000, estoy en la entidad muy cara. ¿Cierto? ¿Hay más operaciones con diccionarios? Seguramente sí. Bueno, sí, de hecho sí las hay. No las traje todas porque entonces ahí es donde voy a proponer la metodología. ¿Qué pasa? Ya vimos cómo trabajar con diccionarios, con tuplas, con listas, con pendejadas. La propuesta es la siguiente: a veces no trabajar con ejemplos que yo traiga, sino que con lo que hemos visto, aquí así a quemarropa, mirar a ver qué se nos ocurre, qué podríamos hacer con eso e intentar sacarlo nosotros. Como yo hace 23 siglos no uso diccionarios, entonces yo estoy casi que en las mismas que ustedes. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que buscar mucho y vamos a tener que ir programando y ir investigando, y básicamente lo que es la vida bien programada, empezar a programar, darse cuenta que no sabe buscar en internet, encontró la solución, la entendió y fue al programa y la hizo y todo muy bueno. Pero entonces tenemos que empezar desde la idea. Tenemos diccionarios, tenemos tuplas, listas y muchos tipos de datos. Sabemos de ciclos, sabemos de condicionales. ¿Qué se nos ocurre hacer? ¿Qué nos inventamos? ¿Qué hacemos? Podría ser hilos de compra. Sí. Piensen que es un ejercicio que vamos a ir trabajando. Puede que nos tiremos una clase, puede que nos tiremos dos, no sé. Pero pensemos un ejercicio, un proyectico chiquito que pudiéramos hacer implementando todos estos tipos de datos y todo lo que sabemos hasta ahora. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Algo así como espérese. Pues por ejemplo, el día que usted dice que de los apartamentos, pues de acuerdo que Pero es que como mucho. No se escucha nada. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué propusieron? Algo así como... ¿Se acuerdan de las otras? Con los comunes. Que no sabía de algo. Se acuerdan como grande. ¿Se abrieron Que se Yupai 2? No, el No, no, pues sigue ocupado. Juan no apareció. todavía está ocupado. Ay. Bueno, bien, pensemos ahí entonces mientras. Bueno, mientras no, porque ya van a ser las 8. Entonces pensemos ahí mientras como qué nos podríamos hacer con eso. O sea, como algo como un inventario o No una cosa chiquita, un poquito. De bombones de 50. Oye, bueno, de muebles, apartamentos bien chidos como eso. Entonces me quedan el mayorito de pequeños. Entonces sí, eso. ¿Para qué no hablaron duro? Así no tenían que hablar. Estamos hablando duro. Pues sería con, por ejemplo, como con la venta de muebles o apartamentos, algo así grande. Pues como un negocio.
Sí, ¿qué hacemos o qué? Pues sí, que un negocio de muebles grande, pues, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con él? Y ahí. Vender una nueva. Pues primero, Una nueva pues me moda imagino que obviamente que todo sería presentar un catálogo, ¿cierto? Sí, es Los estilos, precios, todo. colores, ¿cierto? Sí, algo de los accesorios. Precios. ¿Qué Fue más? los precios. Precios, Sí, bueno, un entonces, catálogo. primero Que sí, todo el El catálogo. catálogo. Hacer un catálogo de muebles. sí. Y vamos a hacer que un usuario pueda consultar ese catálogo, cómo le vamos a hacer. Claro. Sí, que está accesible Claro. para cualquier avispado. Catálogo de muebles. Ahí lo puse. Pásame, no tengo que hablar. Podría ser, sí, y tener como una opción que el tipo o el que vaya a consultar el catálogo de muebles pueda hacer una lista de compra. Eso, exacto. Muy bien. Sí, pues todo. Así Sigue con las ideas. Eso sí. Úlalas. Sigue con las ideas. Sí, la idea es que entre todos construyamos el asunto. Listo. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Qué tenemos que usar? Primero la lista, no. Una lista. Primero, pues sí, como buscar. Yo diría que una tuya. Una tupla para el catálogo, no sé. Si yo quisiera hacer el catálogo, o sea, pensando, digamos, un catálogo, o sea, tener, digamos, varios catálogos, ¿cierto? Un catálogo de sofás, un catálogo de camas, Eso. si yo quisiera hacer ese catálogo, ¿usaría un diccionario o usaría una tupla? Una tupla ¿Por qué una tupla? para que no la modifique. Porque uno ahí pues muestra en alto lo que es. Pero nosotros también quisiéramos decirle cuánto vale ese mueble, ¿no? O solamente le vamos a decir, vea, tengo 3 camas y el man como, ajá, y entonces, Ah, bueno, entonces diccionario, obviamente. diccionario. Van a, ¿qué parece? No, ¿Cómo? Juan nada que aparece. No, No. es que está ahí ocupadísimo. Ah, es que el tío que Acá como a las 8:30. El tío que las 8:30 salió. Ah, joder. Ahí sí nos dejó embalados. ¿Y no nos puede explicar usted aquí cómo nos metimos ahí? No, porque No, es que no sé cómo lo tenga Juan allá. Pues que mire que yo solamente vengo acá y le digo esto, le doy clic y eso se abre ya. Ojalá fuera así. No. Pero Juan no lo tiene así. Juan tiene eso. Yo no sé qué maromas tiene que hacer usted contra la acá. poner un número Yo- súper yo- largo. Pero siempre que uno vuelve a entrar se cambia. Yo lo tengo tan simple, tan sencillo como venir aquí Que se mete solo. y apretar Enter. Esa vaina se abre. Es el Aquí que está todo. nosotros ahí Sí, pero no es sí, es, pero de otra manera. Pero necesitamos otro. Pues Lo nuestro es muy complejo. Necesitamos un numerito hacia aquí. Sí. Una acordeón. No, eso no se las puede dejar así, porque entonces ahí está el problema. Si Juan no está, entonces usted no lo puede abrir.
Y La entonces mayoría sí. en el momento en que vayan a trabajar desde la casa, cuando ya se puedan ver las clases desde la casa, ¿qué? Ajá. Vamos a tener que ir a abrirles a cada uno. Paren, suba. Bueno, rosca. Suba y sabe porque después de subir a cabeza. Bueno, entonces vea, vamos a hacer algo pues, porque ya sin el Peter muy maluco. Ustedes van a tomar, ya pues acabamos la clase acá, o sea, la clase entre comillas se acaba acá, pero ustedes entonces en el ratito que sobra de la clase, ¿qué van a hacer? Van a estructurar bien el proyecto. ¿Cómo así que estructurar bien el proyecto? Van a pensar qué funcionalidades va a tener el proyecto. Por ejemplo, si yo voy a hacer, no sé, un registro de usuarios, por ejemplo, que tenga la tapa para revisar las entradas, que estoy guardando los usuarios en una lista o en un diccionario, donde sea, que si entienden lo que les digo. Por ejemplo, si yo quiero, digamos, pongamos como, por ejemplo, como en una notaría, ¿cierto? En una notaría que yo voy a registrar gente. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Estructurar cómo vamos a hacerlo. Entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer un programita con una notaría. ¿Y cómo va a ser? Ah, bueno, primero estoy revisando las entradas. Entonces primero pido nombre, entonces primero pido el nombre, después pido la edad, después pido sexo y después pido ciudad de origen. Y ya después de esto, entonces yo qué digo aquí, etapa verifico entradas. Después, ¿qué digo? Almaceno los datos. ¿Cómo voy a verificar las entradas? Ah, no, voy a hacer ciclos y voy a hacer unos CIR. Ah, ¿y cómo voy a añadir los datos? Ah, no, voy a ir a hacer, voy a usar una lista para guardarlos con el método append de las listas, que es para añadir. O no, voy a usar un diccionario. No, voy a usar un diccionario. Después yo lo registro y voy a darle la posibilidad al usuario. Ah, bueno, registro los nombres. Ah, bueno, y por aquí la identificación. Entonces crea un diccionario con las parejitas: nombre, tales, edad, tales. ¿Sí entienden cómo más o menos tienen que estructurar el proyecto? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente se responden 3 preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y con qué lo voy a hacer? Entonces para el jueves ustedes ya van a venir con esa idea lista. Ya vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de esta forma y pensamos que se puede solucionar así. Entonces nuestro catálogo de ventas va a tener la posibilidad de que el usuario haga un carrito, que vaya adicionando en el carrito lo que quiere comprar, y que aparte entonces también le vaya sumando cuánto vale y al final se lo diga, y que él presione un botón para encargar todo y que después salga así, ya se hizo su carrito de compras o no, porque usted descartó la venta, entonces venta descartada, algo así. Esto lo vamos a hacer con diccionarios por este motivo y este motivo. Aquí vamos a hacer el carrito con una tupla por este y este motivo. Básicamente eso es lo que tienen que hacer para el jueves. Y cuando ya tengan eso listo, el jueves lo revisamos, vemos qué hay que mover o si de pronto ya está muy volado el ejercicio o qué, y lo empezamos a... ¿Listo? Sí. Bueno. Que pues, sí, lo discutan entre todas, miren entre todas a ver cómo van ahí como el plan de trabajo y le damos. ¿Cuál es la idea con esto? Dejar tanto ejercicio inventado, o sea, tanto ejercicio que yo llego, bueno muchachos, vamos a hacer este ejercicio y ustedes ahí hacen este ejercicio. Y empecemos más como a pensar.
a usar lo que estamos aprendiendo. Eso. Y que sean ustedes las que hagan la idea. Ya uno pues les dice, sí, es viable, no es viable, y entre todos lo vamos haciendo. Pero que sean generalmente ustedes las que se inventen el ejercicio de clase. Y lo vamos a manejar bajo esta modalidad. Discutimos primero, vemos primero los temas, después miramos qué podemos hacer, lo estructuramos de esta forma y después lo hacemos. ¿Qué les parece? Bien. Está bien. Sí. Sí, sí. Listo, ahí tienen tareita para el jueves. Nos vemos el jueves entonces, clasecita expreso ahí. Bueno. Aprovechense, normalmente nos estamos quedando hasta las 1:30, entonces aprovechense estos 26 minuticos y trabajan en eso. Ajá. Listo. Listo, entonces. Bueno, chao. 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 Bueno, chao. Como quieras hacer comida. Bueno, Bueno, ¿quién va a tomar nota, Marisa? ¿O quién? Listo, entonces, y debemos. Pues obviamente el catálogo, ¿cierto? Y ya, que se meta, bueno, que lo vea. que sí, claro. Sí. Pero que no necesite iniciar sesión. Que entre, sí, que Sí. entre así como O sea, algo libre. muy fácil para el usuario porque le aburre mucho, muchas veces no les da. Que ya sino entrar, que vean y ya den los datos y que el carrito así como el Mercado Libre. y esas Porque cosas. solo sea dar los datos, pues Sí, no sí. registrarse. Si compran 20, ya que se lo vaya sumando así como una calculadora, todo, pues que le dé la posibilidad de ver la calidad, pues si vaya a decir la foto. Bueno, entonces como empezamos bien. Sería empezar pues por eso de no iniciar sección. Antes yo digo que sí. O sea, facilitar mucho la entrada del usuario, Bueno, que no necesite iniciar sesión. uy, no veo ese lápiz. Muy clarito. No, sino que hay como que le taparon. Fácil entrar al usuario. Sí. Iniciar sección. Bueno, ya. Bueno, ingresar nombre. Pues los datos y su nombre. Pero si va a hacer la compra, si solo va a mirar el catálogo, ¿para qué va a ingresar el nombre? No. Entonces Eso. que el nombre sea ya es cuando... Si cuando compra, que ya le realizó piden los la- datos. Sí. Sí. Entonces ahí... Caigan varias opciones, deseo comprar y ya que le da el botoncito y le aparezcan. que haya una parte donde digas ver catálogo y pero es que entonces... Que se meta el catálogo y por Porque ejemplo no, en una porque al ver el esquinita- catálogo él elige qué va a comprar y qué no, y lo va a meter en el carrito y ya confirma si va a comprar o no. Por eso entonces como pongo... Esa era mi pregunta. Se permite que el usuario ingrese a ver el catálogo. A ver. Que lo ingrese a ver y que ya, pues si desea comprar algo que haya un botoncito o algo así. Entonces que en la página principal escena esos catálogos. Pues claro, Bueno, entonces... o el catálogo. Sino que es que no hay páginas que primero aparece una descripción como de la página según lo que es. Y usted después de leer eso, o si se lo salta, Si lo lee, si lo lee, y ya aparece que ve Ay, el si qué catálogo. pereza uno lee. Ya no me gustaría entrar a comprar una cosa que hay que leer un montón. Por eso, No, ese debemos de no, hacer, o sea, que el usuario no se aburra. Sino que una funa aparezca así. Lo que- Bueno, y ya, entonces, si lo bueno, después de que ve el catálogo, ¿para qué quieres? o sea, que le dé la posibilidad de, por ejemplo, entrar a una imagen. Y si le interesa que hay una opción, un botoncito que diga, por ejemplo, deseo comprar o algo pues como más. Varía ese. Deseo comprar y o agregar al carrito.
Eso, agregar al carrito. Ah, sí, es una eso. serie de Mercado Libre. Entonces, luego Agregar al eso- carrito. Sería la opción, bueno, de una vez va a entrar a ver el catálogo. Sí, Pues que haya opción, agregar al carrito. Sí. Y ahí sí sería para ingresar datos. Ajá. Bueno, sí. ¿Cómo es? Nombre, Me ciudad, Ingresar. Ah, ingresar. sexo, o si no lo quiere dar, bien, está bien. Bueno, entonces pongo qué datos acá en el... Sí, Bueno, nombre, edad. eso le da primero que Y todo. ciudad. Bueno, nombre completo. ¿Cierto? Ciudad. A ver, Y ya nombre. cuando se, por ejemplo, se le Ciudad, hace enviar, edad. que ingrese la dirección y una vez ahí no. O sea, para que ingrese la dirección ya hay en los datos, o si desea comprarlo. O sea, después de seleccionar todo lo que va a comprar, que ingrese la dirección, no. Entonces, bueno, nombre completo, ciudad, edad y ya después... O sea, Después de sí, ok, comprar. entonces tendría que haber otra opción de confirmar compra, ¿cierto? Pues sí. Sí. Porque no Bueno. falta el que entre a cacharrear a ver eso cómo es. Al Yo soy una de confirmar esas. Lo digo por eso. en Mercado Libre, uno ya es que Sí. con todo. Entonces sí, me va a comprar como 5 para... Al confirmar compra se pide Como es lindo dice, dirección. Y modo de pago. Eso. Si es pago anticipado Plata. o con modo de Yo pago. nunca Plata. había anticipado. No mal, yo anticipados pero en una página de confianza, no por ahí en alguien del potrero o de Ay, Licorina, no. no. De una página confiable. Comprar el hotel. Ese es. Qué baba. Que pago cuando Utilidad tengo y me pagada. mando unos zapatos de 25, que una familia te pegue todo. Bueno, entonces ya ahí que... No, que no dé un paso y le caiga una rueda. Bueno, o sea, la idea es que cuando vayan a comprar no haya mucho proceso porque entonces se aburren. ¿Sí me entiendes? O sea, Bueno, ahí ya está como el proceso de la de compra. compra. Ya es como lo que haya en el catálogo. Para cuadrarlo. A ver, después, y todo lo que tiene que ver con los precios, imágenes. Entonces, como, bueno, O ya sea, al ver acabo el de poner. Información de lo que se va a comprar. si al ver el catálogo, si le interesa alguna cosa que sea la imagen, ahí abajito le aparezca el precio y la calidad. La descripción. Catálogo, La descripción. catálogo con... Tiene que ir a la Y escuela la que me diga calidad, para como lo copiar. califican las personas, así Ajá. como es en Calidad. Mercado Libre. Bueno, no tan Mercado Libre, pero sí. Y aún, Mercado Pero Libre. por Dios. O sea, Mercado Libre sí, pero no. Sí, pero no. Ay, yo me siento. Bueno, catálogo con descripción, imágenes. Precio, no. Ya. Precio y Precio. calidad. O sea, por ejemplo, 5 Y tamaños, no. Claro, necesitamos una cama que me da. No, Si una me cama pongo o una no solo. cama También. grande o un mueble, pues Sí, 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 tiene tamaño. también que medir el tamaño. Pero Sí. eso va todo en la descripción. Sí. Ah. Bueno, Ya faltaría era ver con qué se hace cada cosa. el diccionario no es. El catálogo yo digo que se hace con la lista, ¿no? Y el diccionario no es. Los precios, eso de los precios. Eso. Exacto, no Ajá. que digo. Para poner el precio toca con El el diccionario. Entonces, catálogo. Sí, sí, Diccionario. un diccionario queda. Para los precios. Sí, porque sí. Para pedir Porque eso sí, de, sí, para sí. ingresar los datos que con que Con eso que el último que me estaba diciendo. Duplas. Acuerda que hoy había ingresado una. La cosa que. Ay, no el, hace donde nada. decís que. Supla. No. Sí, no. Ya estaba, lo último que estaba diciendo hace ratico. Donde aparecía lo de. La descripción de la ciudad, la edad. Ese. Pero a mí me olvidó. ese del mismo diccionario. Sí. Es que eso es lo único. Entonces también. Qué susto, yo No, pues yo creo que. Sí, no. Miramos eso.
Marisa, sí. Sí, dice Mario también. Porque, o sea, según yo, obviamente no todo usuario va a tener el mismo nombre o... En ese caso se necesitaría algo. Yo creo que es un Lo diccionario. de la cadena de caracteres para comparar pues. Ah, pero si fuera pues como una base. Ah, lo de la base, así sería para... No que le dices que el usuario que ingresara. Que nos faltó eso. También que lo fuera... Ah, y ¿sabe también que nos faltó? Que en el carrito, así como él dijo, agregar así, que fuera contando cuánto le Voy valía. a sumando. Como una calculadora. Ah, vale, 150, 200, así. Me olvidó. ¿Qué? Que en el carrito, pues cuando uno va metiendo al carrito, como una calculadora que vaya No. sumando cuánto va. O ella Pero usted restando. con- Mientras meter carrito menos vale. Ah, ¿sabe qué? O también puede ser una forma, pues no sé, pero una opción, por ejemplo, sería como lo estaba enseñando. Uno mete un presupuesto y ya le dice más o menos qué puede comprar usted con ese presupuesto. También. Ah, Por ejemplo, que Pero hay una como- mesa así y que el presupuesto sea de 500 y que piense comprar varias mesas, entonces que digan varias mesas y, por ejemplo, unas chiquitas, redondas, Que le dé varias cuadradas. opciones. Eso. Y ahí, eso con que varía. Yo digo que Eso es lo eso más sigue loco. siendo más difícil. Uno se le ocurren ideas, No, pero es que no todos pueden ser un día. No, pues es pero lo si que estaría sí. buena la idea, ¿no? Sí, la que hicimos ese día que era, ¿cuál era? O sea, creemos bien esto y más o menos una idea de con qué se podría hacer y ya hacer una cosa no nos igualmente las duplas. Entonces, ¿qué es? Julián, La mitad, ¿qué es? Y él se queda sumando y ¿Qué? Lo del carro, sí, la agregamos lo del carrito. es el carrito ya, pero entonces para ingresar el presupuesto Lo que la del carrito. y ese que va Tengo sumando y un al final le diga presupuesto de tanto. El carrito que pues que hay si el una presupuesto es opción, 5.000 porque aquí dice que empiece a sumar y después el último le da el resultado. ¿Que ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Es- Cada opción que suma los precios. y que nos dé como resultado cuánto vamos. Precios Vaya y sumando. total. Bueno, ¿y usted qué fue lo que dijo? para que le dé para uno ingresar un presupuesto que tiene. A decir, por ejemplo, agregar el carrito de compras o ingresar presupuesto. Hay dos opciones. No, o pues no, o sino y pues como que sean las dos ya cuando los vaya a ingresar Ah, y pues que sí. entonces ya ahí usted al ingresar al carrito ponga pues Eso. a Sí, empezar a puede comprar ser. ponga ahí. Algo como bien fácil para el usuario. Ajá. No tenemos tiempo de investigar. Porque también sería muy bueno lo del presupuesto así, ¿no? Con varias opciones porque es Sí. donde es que le sale de diferentes. Tipos, tamaños y colores. Voy a poner precios. Materiales, hay de madera y todo eso. De una que nos Madre, falta es saber con qué. Que ya podemos ver. Era como un diccionario ya. No, güey. Todos los diccionarios. Llegué porque porque la- la y entonces esa. Y es A querer reír. Sí, porque con un diccionario. y es que no podría ser más bien uno. La que hicimos pero ese esa día diccionario. era, la que hicimos ese día que nos puso a pensar esa era aquí. Qué vida de tanto. No, esa que nos puso a hacer esa de que hizo de las células, de los apartamentos, una cosa. Eso era para una. Eso eran los streams. Sí, sí eran los streams. Porque él había dicho que eso se podía utilizar para conjuntos, Yo la meto en este bolsillo. para hacer Sí, la meto en como... este bolsillo. Ay, sí, ahí sí me Mira, ahí está, pegó, ¿dónde me porque lleva, no sabemos mamá? cómo qué hacer eso. Pero es que el diccionario sí es para los precios. Lo del diccionario, Ujú. para los precios. Pero entonces eso como la entrada del usuario. Mira, venga. Esa sería como. Con la cara, no. Yo digo que con la cara de
¿Y por qué no hago una Por consulta lo de de si de pronto comparar le- los usuarios y las contras de identidad. Ah, o sea, sin... No, sí. Ya, perfecto. Pues entonces también sería algo así como también para guardar. Efecto la de Deberíamos de crear un gato. grupito nosotros si nos salen ideas mañana sin el día. Ah, sí, créelo. A la de No, pero es que con ese... Ah, no, entonces ahorita. Sí, La ahorita. casa, sí. Y vamos hablando cualquier idea sin Y miedo porque entonces, somos nosotras 5. Nosotros que no, jefe. Es que no, hay que O sea, es que a uno le surgen las ideas, pero ¿con qué hacemos eso? Por eso, así uno está en la calle, digámosle así con... Va, me salió un gato del ombligo. Ay, sí, yo tengo que me llevo siempre. Es que tocaría ver ese video que él puso y verlo seguido. Ella, volverlo a ver. Pero es que eso de... Creo que no fue una hora, pero... Eso es tan aburrido. Ay, mamá. A veces que yo necesito algo. Bueno, no es que va a salir que... Ay, no. Ay, yo creí que era. Yo creo que es el pedacito del último. Pero ahorita también otro, si quieres escuchamos la no, Ay, no. No, es que tengo las. Ya toca la voz de él. Ay, no, es que... Bueno, guárdate esa parte, la ve. Ay, no. Se anda. Yo apenas creo el grupo, mando eso. Pero mete por ahí. Mando lo que tenemos para que ya... ¿Hay que cogerla cada una o con el otro? No, así, todo es como medio... ¿Sabe? Que no vayan a decir, Daniel, déjame tal cosa. No, por eso le enviamos al grupito que vamos sí, a... por eso. Entonces ya ahí... Unos corchos. Ay, qué susto, yo me asusté con esto. Pero yo digo que sí deberíamos estudiar más lo que Ay, nos ¿usted qué tiene? explicó. Porque es que ahí necesitamos. Que yo acá tengo tu pero... Hasta lo que me gusta. Sí, yo ya... Ahí es donde debemos de buscar. Bueno, a ver. No, ¿no? esa función de español. Pero no pueden ser conectados. Pues sí, pero... Zapato de 5.000. Boa. Ay, Lo va a buscar. Me daría para comprarme de eso. Pues sí. 20. Ay, pucha. Ay, no. Serían Hasta ahí diría. 4, 8, me va a poner. Pero sí, es como el de Charo que usted como en el shopping y aparece el resto. Ay, estos más o menos. Pero estos sí no sucede como Estos. A mí me gustan también los Quiero tecos. solo negro del con todo y lo de otro. color lo tengo arriba. No, es que los colores varían mucho. Uno para limpiar. No hay que nomás que me pegan porque no me terminé por el cuaderno. Ay. Me Bueno, gustan más esos. o menos. Eso es un poquito. Ay. Ay, esos blancos. Lo voy a roñar yo también. Ay. Sí, vamos a... Sí. Y si te les gustaría ir, no, pues, A mí no me gusta el No, los no. gordos. a mí no me No, gusta. Depende. A mí es así, estoy. Es que no me gustan los de botica. me gustan estos así. A mí Y sí, los pero los no, otros, no. la mayoría de ellos las son así. Sí, Y los otros por son muy abajo. feos y se esparraman muy feos, los bajitos. Entonces buscamos. No. No me gustan los malos. Es que O sea, como te gusta. Pero con ese espacio ahí, ¿no? Ay, Pero pero esos A mí es más fácil Ay, que marica. yo estudiar. Ay, mira, estoy corriendo. Ay, hombre. Me dieron la blanca. Ey, Ojalá con el Maritza, pelo. mira, tu estilo. No, pues pero estos quiero son unos mejor. amarillos. No me gusta ese color. Eso Amarillos. es educada. Esa es yo.
No, yo creo que esos ponen los serían tener. A ver, ahora sí. Ey, eso. Los esos amarillos. Ah, no, pero yo los quería en ese otro estilo. Son más lindos. Ay, no. Ay, Y además ese amarillo no. Bueno, No, nos ya vemos para aquí. me desilusionó. no sabe. Bueno, te puedo meter bonito. Uy, no, los fríos. Ay, Dios, Es tu por sushi. Esos son los mejores, de Yo verdad. tengo esos blancos, pero en modo chilla, obviamente. No los. Estos. Y son más bacanos. No. A ver, abuelo. Ay, No, no. no me gustan más esos con Y una. el color es Con una rana. Es una herradura. Ey, esto. Ay, para mi papá. Cualquier. Ey. Ese no se dice que se pone. Ay, Dios. Mira. Es. Yo hice una salida, madre que. Julie otra. No me acuerdo de nada. No, Pues esas los los más- las Adidas, los Nike. Los Venus. Venus. Los Venus. Son muy. Marisa, eso. No, eso. Marisa. No, eso. Ay, no. Hombre, yo Mire. como que le he visto una Marisa así amarilla. Ah, no me las traje porque estaba lloviendo. Ay, Me no. gustan las para el verano. Esos. Eso es como Para el que de completar la culebra. Ah, pero lo quiero con patito, pues. No. Es que hay otra. Que es que se me olvidó. No Roido. No, espera. No Reebok. Ay, Uy, qué caballos. no, no. Pero es de un pique reino. El color. Ah, pero claro. Ella se pone de importancia de enviar si no se le seca. Me imagino que no se les entrega. Ay, no. Entonces con una banda. Con una falda. Con una falda esa que baja acá. Una de Gigi. Era eso, ¿sabes? Parece una sierra. Pues era el de Cherrucho. El Che- Cherrucho. Y no, no. Parecen esos bellos. Sí, son mucho. Ah, vea, estos me encantan. Yo tengo uno así. Y son todos altos, hace tacos. Estos con un bullicito. Esos tacones no me gustan. No, estos están muy altos. No. Yo me coloco. Estos. De punta. Ah, pero que fuera así como así. Ay, como los zapatos de Peter Pan, ¿o qué? Ay, y que tuvieran cositas que sonaran. Los cascabeles. Para que combinen. Ay. Combinen con el gorro. Ay, no. Con gorro, una rana, un pone. Bueno, y Con el el gorro. sombrero con Vea, cositas. esto no. Uy, pero que combinaste con amarillo, parce. Ay, Con pero el eso me gusta solita. mucho. Vale, ese. qué muy grosera. Pero es que me gustan mucho. Pero es que reír, ¿de qué reír? Los blanquitos que están ahí. Parece que lo hubieran fumado con el bombo de la moto. Uy, parce, pero escribe por Ahí sí sacan unas cosas tan Pero es que no horribles. veo la foto. Pero mira que aquí me Es un pie horrible.
Sí. Y es otro para combinarlo con. Ay, no. El libro. Ah, ese no tiene casi color. No, ese no me gusta porque no trae curvas y colores. Muy neutro, no. Es que parece ¿Y cuánto como que vale? 7 millones. O 70, 7 millones. 7 millones. 7 millones por No, legal. y no vale este ni no. Uy, pues eso sabe caro, porque los otros no sé. Son 230. Es que no tan caro, si será que compra. Ay, no. Ay, y no falta que. Pero si lo Normal, compra pues. Y no falta que. Claro que es que eso para otro no es antes que Normal. No, en serio, son 7 millones. Sí, mire que los otros están en 399. Es que parecen un pescado. Pero no, muy no es horrible. como No, los cantantes, así porque pues tienen sus anuncios. Bueno, digan Uno yo no que recibo, feo, pero voy para todo caro, palo. Pero no eso dice que compra es que el nada. pobre siempre es más Eso delicado. arriba Más no, porque porque yo lo una que. mano. A uno le dan eso lo que más es lo que valía eso. Yo voy y lo revendo. Ah, no sé. Más o menos, sí. Pues uno recibe. No, sí, No, no. no. Todo está. Ah, bueno, ya. En color pink, sí. Que sí, es. Eso no es como tan. Es el decente. ¿Cómo te digo? Que os cagaron. Se aparece así. Esa muchacha la Ah, china. ya, esto. O sea, a ver, eso. Eso complica. Nada, eso de hilo. Por no ir a la cuerda. Eso es un poco. Pues por un pantalón. Por un túnel. Ay, eso. No, voy a ver su la puntita también. Seguro no hay pela. No, dar. Para tumbar la cabeza un baúl. A ver, ahí Ay, hay. Marita, cuando Ya me lo vaya a sé. la construcción. Excelente servicio. Marita, cuando vaya a hacer su casa, se pone. Dani, excelente servicio. Ah, sí, que vean, imagínate que encontraron un riego. A ver, eso. Combinan con Unas medias largas. y de rato. Unas medias largas rayadas, amarillas. Ya, ya. Ay, no sé cuál comprarme. No, pues que me gustaron mucho los tomates. No, a mí fue de esos Venus. Ah, de ahí había mucho por escoger. Yo sí me lo Ay, voy a yo llevar. me gusta hacer. Ay, parce, eso con. Sí.